Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopeo del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio Radio Caput. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Noticias. Política. Magistrados repudiaron las amenazas que sufrió la jueza que suspendió las elecciones en Boca. Expresaron su solidaridad con Alejandra Abrevaya y su familia, quienes recibieron una amenaza de muerte a través de las redes sociales. Así lo hicieron a través de un comunicado firmado por su presidente, el juez nacional en lo civil, Marcelo Gallo Tagle, y su secretario general, Marcelo Peluzzi. La magistrada había suspendido las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors ante una presentación judicial formulada por el espacio opositor que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Espectáculos. El canal Encuentro y Paca Paca recibieron 7 galardones para los premios TAL 2023. Fue en la 11ª edición de los premios que reconocen a las mejores producciones de las televisoras públicas y culturales de América Latina. La ceremonia, que se transmitió en forma virtual desde Colombia, Uruguay, México y Chile, otorgó el reconocimiento más importante de la noche, el Gran Premio América Latina, a la serie Queremos Decir de Paca Paca y Renacer Audiovisual. Fútbol. Yael Falcón Pérez será el árbitro de la semifinal entre River y Rosario Central. La Liga Profesional de Fútbol designó además a Nicolás Lamolina en el VAR para la semifinal entre Millonarios y el Canalla en la Copa de la Liga. El partido se jugará a las 22 del próximo sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. En los momentos de incertidumbre, en los cuales los mensajes políticos se vuelven poco claros y de cierto contenido cruzado, el humor social se vuelve sensible y muchas veces hasta violento. Es de algún modo lo que nos está sucediendo por estos días, previos a la asunción de un nuevo gobierno, cuyos propuestos integrantes manifiestan contradicciones, declaraciones tajantes y hasta con alguna violencia verbal, llamando a terminar con ciertos sectores de la vida social y con supuestos privilegios innecesarios y descartables. El anuncio de achicar el Estado es otra de las consignas que no admiten otra interpretación que el despido de trabajadores sin un destino alternativo,
pero que logró calar en una masa importante de votantes que incluye a quienes trabajan para el mismo Estado. La situación parece inédita para muchos. Para otros es un eslabón más en la cadena de un proceso de marchas y contramarchas en la puja por construir una sociedad más igualitaria. Con el mismo desorden que planteo estos conceptos, es el mismo o parecido desorden de ideas que se manifiesta en el discurso público en estos días. De la autocrítica a la unidad, de la unidad a la acción, de la acción a la reflexión, de la reflexión a la contemplación, de la contemplación a la catarsis colectiva, y así podemos seguir detallando cada una de las fotos que componen el entramado social sin llegar a poder llevar a la pantalla una película, aunque sea un cortometraje que nos permita navegar en cierta certidumbre, tranquila o convulsionada, pero certidumbre al fin. Cada vez que invito a Alejandro Kaufman a este estudio, suelo terminar un poco más calmo, sin tomar ribotril. Si quieres mi machete te muerte, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos. Bien, bueno, ya lo presenté, Alejandro Kaufman, que es crítico cultural y ensayista, es profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, fue profesor visitante en universidades europeas, en Alemania, también en Estados Unidos, en Francia, en la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales, fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y de la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿correcto? Bueno, como decía Alejandro, cada vez que te invito es porque hay una incertidumbre, una situación un poco desbordante para muchos, y funcionás, o por lo menos has funcionado aquí, como un poco de ribotril, como me dijiste una vez, desdramatizar, y creo que ahí aprendí a parar un poquito la pelota, como dicen en el fútbol, mirar para todos lados y estudiar a dónde me encuentro, y si tengo que pasar la pelota o tengo que tirar al arco o me la tengo que arreglar. ¿Cómo estamos hoy con el humor social, Alejandro? Bueno, el humor social produjo un resultado electoral, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que están ocurriendo entre quienes no participamos del voto mayoritario está explicarnos, ver qué actitud tenemos frente a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder. Y ahí hay muchos debates, ¿no? Hay muchos enunciados que desarmar, que discutir, que reflexionar, ¿no? Quizás uno de los más que se me aparece más inmediatamente, que fuera del aire me lo mencionaste, es la idea de que como no funcionó la emancipación, entonces la gente optó por el fascismo, ¿no? Y esa es una idea realmente a discutir, es una idea completamente discutible. Lo que es impresionante también es cómo se impuso esa idea, ¿no? Es decir, cada tanto aparece muy, muy de costado, pero entonces, ¿por qué no votaron a la izquierda, por ejemplo? ¿Por qué el voto de la izquierda disminuyó en lugar de aumentar, como ha pasado en otros momentos equivalentes? En otros momentos equivalentes, ¿cómo llegó Luis Zamora a ser diputado? Luis Zamora llegó a ser diputado por una situación de este tipo, digamos. Es imposible que Luis Zamora fuera diputado, ni siquiera es de los partidos de izquierda tradicionales que tienen un aparato. O sea, él es un ejemplo de alguien outsider que llegó sin aparato, por ejemplo, a ser diputado. Podría haber sido lo mismo que este otro fenómeno. Es decir, a nadie se niega una banca, uno podría decir. De manera que ahí hay cuestiones para discutir, ¿no? Hay un componente de ese voto que tiene un carácter suicida. Vos me hablaste de Hoy hice una comparación en otro programa de radio. Era como que las mismas personas que van a ser colgadas, ¿sí?, prepararon su propia soga. Algo parecido, ¿no? Es la mirada, pero igual no me cierra. No, pero yo no es lo que digo, porque el suicidio es el suicidio social, sí, no individual. Sí. Nadie se suicida. Nadie se autopercibe suicida, sino que la autopercepción es homicida o femicida. La autopercepción es de odio. Hay un odio que viene de hace muchísimos años,
que yo lo registré en la vida cotidiana por el 2004. Empezó al principio. Empezó al principio. Es decir, cuando Beatriz Arlo lo que dijo fue sobre la recuperación del predio de la ESMA, que esto era un pretexto de Néstor Kirchner para pasearse por el predio, que fue una de las jornadas más dramáticas del siglo XXI en la Argentina, más impresionantes, más extraordinarias. Ese comentario para mí fue inolvidable. Es un comentario de desestimación, incluso de desprecio, ¿no? Desdén hacia un sector. Sí, que no lo coloco en el orden del odio, sino de una configuración muy amplia en donde simultáneamente empezaron a aparecer rasgos de odio, de rechazo, ¿no es cierto? Muy tempranamente empezó, porque generalmente lo remitimos a 2008, cuando empezó el conflicto del campo, pero desde el inicio. En el caso del menemismo... Ahora, ¿por qué nos situamos, quiero hacer ahí una pregunta, ¿por qué nos situamos solamente 2000 para acá y no podemos pensar históricamente en que ese odio está fomentado, ya te diría desde el 55, y tiene sus mojones en la historia, ¿no? El 66 relativamente, 76 claramente, y después, bueno, sucesivamente se fue cargando y desvistiendo de verde, el verde del uniforme se desvistió para convertirse en multicolor en última instancia. Sí, absolutamente, ¿no? Y vamos a pasar a ese punto, porque los odios antiperonistas que se desplegaron públicamente con enorme intensidad en el 2008 son plagios del 55, o sea, se repiten exactamente igual. Ahora no se dice hacen asado con el parquet, sino que se robaron las vacunas, que es más o menos lo mismo. Nadie robó ninguna vacuna, no existió el vacunatorio VIP, no existió ningún vacunatorio. Incluso lo de la fiesta de Olivos es mucho más las malas reacciones que tuvo el presidente cuando eso se difundió y su incapacidad de manejar la situación, que el hecho mismo de que hiciera un cumpleaños, como lo hacía todo el mundo, es decir, todo el mundo, mucha gente, qué sé yo, y eso, en fin, es un problema que podríamos estar hablando toda la hora, ¿no? Pero efectivamente, ese odio a lo popular, a lo emancipatorio, tiene momentos históricos recurrentes. Con Menem había despuntado cuando fue candidato, pero en cuanto hizo un programa neoliberal se olvidaron todo, lo cual muestra una cuestión muy interesante. Es un odio que puede salvarse si se hace lo que ellos quieren, digamos. O sea, no es un odio, es un odio que recurre al racismo y al clasismo, pero que puede quedar subordinado, si hay un programa neoliberal, a ser olvidado. Y a que baje la cabeza el sometido. Por supuesto. Por eso el chiste era, bueno, ahora Menem es rubio y de ojos azules, ¿te acordás? Bueno, entonces es un chiste muy interesante. Es decir, el racismo es una construcción, es una gran conciencia de la construcción social del racismo a través de ese chiste, ¿no? Ahora quiero hacerte una pregunta porque, bueno, aquí está exacerbado, tenemos complejidades muy específicas, que es el peronismo, que desafió de algún modo el poder, pero la derecha, esta cosa racista, esta cosa también se está desarrollando en Europa con intensidad. La islamofobia, la judeofobia, son temas que, bueno, en general los tocamos aquí, pero de soslayo, nunca de frente. Alguna vez hemos charlado sobre el tema, pero la mecánica para construir ese otro es más o menos la misma, ¿no? Bueno, es una consecuencia probablemente, así como a la emancipación en el siglo XVIII siguieron periodos de restauración conservadora, a la globalización con sus ilusiones tecnológicas, de comunicación recíproca en todo el mundo, en una época en la cual podés traducir cualquier texto de cualquier idioma instantáneamente. Es decir, es una época donde hay una cantidad de condiciones de igualdad muy, muy impresionantes. Y bueno, en épocas así despunta el resentimiento, el odio por las pequeñas diferencias, la insatisfacción. Te hago una pregunta. Hay campo orégano para que ocurra eso, pero por otro lado hay una intencionalidad en la comunicación muy fuerte, porque lo que hemos visto es una fuerte desigualdad
en la comunicación de ambos bandos, ¿no? Es decir, hay un bando que tiene toda la publicidad. De hecho, hay quienes dicen, y creo que con razón, que Milei es un producto de, no sé si 300 entrevistas a lo largo del año en los medios masivos de comunicación. Milei, ¿no? es absolutamente una consecuencia de la propaganda televisiva. Fue instalado por la televisión, se autorrelata esa narración incluso, es decir, no es ningún secreto, porque se expone orgullosamente por quienes lo promovieron. Sí, claro que es un producto de televisión. Ahí hay un gran malentendido con respecto a las redes sociales, porque las redes sociales no crean agenda, no instalan temas, ni instalan tampoco una figura política, sino que eso lo hacen los medios de comunicación tradicionales, los diarios y la televisión, porque la agenda es construida por el poder, por los poderes que son capaces... O sea, que ahí tenemos una discusión pero, con gente de la academia. Sí, Ahora, por eso, dale. déjame decir una sola cosa más. Las redes sociales amplifican, modulan, difunden, condicionan, pero no producen. Ajá. No son productoras de sentido, no lo pueden hacer. Es decir, Milei no tiene TikTok, no es que, viste que se produjo una situación absurda, hay que tener TikTok y hablar por TikTok. Pero los tiktokeros, no sé, pero los tiktokeros reproducen, fragmentan y Ajá. difunden masivamente. Ajá. Y tiene una enorme intensidad. Estuvo aquí una joven, Yamila Campo, no sé si la conoces, de Ciencias Sociales, experta en redes. Hicieron textos urgentes con Guillermo Levi, una compilación que fue desde el triunfo inicial en las PASO de Milei hasta las generales. Bueno, ella aportaba como cosa fundamental el TikTok como medio de difusión y de conquista en los pibes jóvenes. Si tomamos, digamos, por ahí, yo tengo una hija de 20, no mira televisión, más que series que podemos ver en conjunto, pero noticias no escucha radio, no lee diarios. Es un producto típico de estos tiempos donde la microinformación, el micromensaje a través del teléfono es la que conquista. Bueno, viene de una casa con determinados parámetros, difícilmente vaya a votar a Milei, o por lo menos si no me engañó muy bien. Pero digo, en el concierto de la juventud hay una... Mira, hay un problema con este tema que yo postulo lo siguiente. Cada vez que hay una nueva tecnología, desde la escritura, en el Fedro de Platón, aparece una nostalgia por las formas anteriores y una creencia de que esa nueva tecnología va a hacer perder algo muy importante, lo cual es cierto. Es decir, lo que decía el Fedro de Platón es que se iba a perder la memoria. Sí. La escritura iba a hacer perder la memoria, porque la oralidad requería memorizar. Sí. Los diarios hacían perder la lectura de los libros. La televisión hacía perder la lectura de los diarios. Cuando nosotros éramos chicos, yo que soy mayor que vos seguramente, se miraba mal hablar por teléfono. Yo cuando era adolescente hablaba horas por teléfono y para mis padres... Somos de la misma generación. Bueno, para mis padres era una herejía que yo hablara por teléfono. ¿Por qué no me encontraba en un café y charlaba cara a cara? Y no, en cambio hablaba por teléfono, como no estaba medido en esa época, te estoy hablando de los años 70, principios de los años 70... Sí. Hablaba 10 horas por teléfono, dejaba el teléfono descolgado y hablaba. Y bueno, y eso estaba mal porque era una mediación. Ahora ocurre lo mismo con las redes sociales. En TikTok está la televisión. Lo que los chicos ven en TikTok es televisión fragmentada. En la televisión también se ve fragmentada. Nadie se sienta a ver la televisión como si fuera una película. Eso es algo sabido por los comunicólogos de hace décadas, que la televisión generaba un ambiente, una semiosis, en términos de un entorno. No es algo sobre lo cual se presta atención. Por supuesto, no, es efímera, la atención es muy efímera. Claro, es una atención líquida, digamos, que eso ocurre hace mucho tiempo. Bueno, y por otro lado, sí hay momentos en que se detiene la percepción sobre los contenidos. Y bueno, entonces uno mira un programa de media hora, de una hora. Ahora, lo que han hecho las redes sociales y YouTube con la fragmentación es que lo puedes ver en cualquier momento, a demanda. Hay recortes, los recortes se proliferan, y eso por supuesto que no es trivial y no es irrelevante. Pero lo que se ha generado... Y el famoso algoritmo, no hay que olvidarse de eso. Bueno, pero ¿sabés que yo creo que con TikTok ocurre que mucha gente habla de TikTok y no lo usa, no lo conoce? Bueno, yo he dedicado horas enteras a usar TikTok. Conozco el algoritmo como usuario, porque no hay otra forma de conocerlo, porque es secreto. O sea, no es que yo empecé hace 2 días y ya me aparece todo
lo que yo consulté y estuve un poquitito más de tiempo observando. Muy bien, y si querés dominarlo mejor, lo que tenés que hacer es bloquear lo que realmente no quieras ver, si te aparecen cosas de odio, qué sé yo, lo bloqueas, que hay que tomarse el trabajo, y te lo dejas de enviar. Y siempre tiene iniciativas de agregarte cosas que vos podés aceptar o no. Es unos algoritmos más amigables, porque Facebook no te presta, no importa lo que vos quieras. Facebook siempre te mete cosas que es lo que ellos pretenden. Twitter es bastante amigable. Quiero decir, las redes hay que usarlas. Twitter es una cloaca, vamos a coincidir en que... Depende de cómo la uses. Si vos no dialogás con gente coprófaga o cloacal, es decir, uno en Twitter y en TikTok vos podés mantener cierta higiene. Si te lo propones y si te interesa, ¿no es cierto? Me interesa como fenómeno, no como medio de transmisión. A mí también. Pero por otro lado hay toda clase de militancias. Todos los discursos existentes están en TikTok, de lo que vos quieras, de izquierda, de derecha, filosóficos, culturales, artísticos, triviales, pasatistas, está todo, musicales. Empezaron a tener en cuenta los medios de comunicación, las instituciones, las figuras políticas. En fin, lo que hay es un pánico a una nueva tecnología y se le atribuyen características supersticiosas. Entonces las redes sociales, Milei es producto de la tele, estrictamente de la tele. ¿Y en qué sentido? Justamente lo que hizo la tele es dejarle hablar infinitamente, reproducir eso de manera continua. ¿Por qué? Porque vieron que daba rating. Lo cuenta Fantino, el que es uno de los promotores. Lo invitamos una vez por recomendación. Y entonces veíamos que el rating subía, el programa se prolongó, lo mantuvimos, después lo invitamos y cada vez que lo invitamos había un rating... Ahora, sumémosle el poder, lo que él puede simbolizar. Y ahí es donde el interés eso también es lo que hay que discutir, de seguir fogoneando esa figura, ¿no? Eso es lo que hay que discutir. En principio hubo una combinación de derechismo, pero también de espectacularidad. O sea, el fenómeno se inició por la extravagancia, como dice Bielsa, que lo llama extravagante. Es decir, bueno, a ver, es algo que es propio de los medios de comunicación de todo el siglo XX. A ver, te vas a suicidar en la tele, vas a matar a alguien en la tele, vas a tragar fuego, vas a hacer algo extraordinario, te vas a arrojar a un abismo. Bueno, eso lo queremos ver, porque eso va a atraer la mirada. Entonces Milei es eso, es alguien que puede decir cualquier cosa, tiene dos componentes, puede decir cualquier cosa atroz y puede estallar de ira en cualquier momento. ¿Sabes lo que hacen ¿Y todo se le perdona? La televisión tiene una mirada indulgente porque da rating. Es que eso fue lo que pasó. Después se politizó la cuestión, pero eso fue exactamente lo que pasó. Mirá, hay un detalle interesante que él tiene unos streamers, unos youtubers que son militantes de La Libertad Avanza y reproducen, ¿sabes lo que hacen? Una de las cosas que hacen que son bien de las redes sociales. Cada vez que está en la televisión, meten el programa de televisión entero en el YouTube. No es que ni siquiera lo fragmentan. El tipo se pone a un costado en la pantalla y comenta el programa de televisión y pasa el programa de televisión entero, aunque dure 2 horas, en YouTube. Eso manifiesta que no todo es la fragmentación. El concepto de fragmentación hay que revisarlo, porque se producen encadenamientos. ¿Vos también. no decís que el gran poder nos fragmenta y nos divide para poder gobernar? Mira, la poesía también fragmentaba el canon poético de la versificación. Quiero decir, la fragmentación no es solo el hecho material de que vos en un espacio determinado tenés que limitar lo que vas a decir. También es fragmentario esto que hacemos acá. Entonces uno discute si dura 1 hora, entonces Rebord te pone programas de 3 horas que compiten con el tuyo porque el tuyo dura 1 sola hora y hay una limitación de tiempo. Quiero decir, todo eso son formas de expresión que no son, insisto, no son triviales ni inocentes, pero no es todo esa cuestión. No hay que fetichizar la cuestión de la temporalidad, porque la temporalidad es un instrumento también. Bueno, entonces te pregunto, ¿por dónde manifestamos la idea? Es evidente que sacaron el 54, 56, no sé, y nosotros el 40 y pico, con una idea que se sostiene en la solidaridad. ¿Es tan rechazada? Yo creo que no. Yo creo que hay algo mal comunicado, o no comunicado del modo eficiente, o fragmentado en su dimensión, y del otro lado un interés muy fuerte de medios con muchos recursos que tratan de aplastar ese mensaje solidario. Porque es cierto, es una verdad de perogrullo decir que nadie se salva solo, porque la libertad está en función de que exista otro. No es una cuestión mía la libertad, yo individuo solitario.
sino que la libertad es algo que está en función de que hay otro. Sí, una idea chistosa que se me pasaba por la cabeza es que no hay nada más comunista que preocuparse por la inflación, que es un fenómeno común. Si uno fuera individualista, yo como cualquiera de nosotros como individualista diría, yo me preocupo por lo que gano yo. Si a mí me alcanza, si a mí me aumentan el salario y lo mantienen con la inflación, ¿qué me importa la inflación? Ese sería un argumento entonces individualista. Y el comunista es el otro, que le preocupa el fenómeno. Está muy bien lo que decís, porque de alguna manera resume esa imagen que vimos no hace mucho, antes de las elecciones, donde le preguntaban, y esto lo dije acá ya varias veces, le preguntaban a la señora, ¿usted está de acuerdo con que le saquen los subsidios al transporte? De ninguna manera, no claro. Podría llegar a mi trabajo. Claro. Y cuando termina su colectivo, el notero le pregunta, ¿y a quién va a votar? A Milei. Sí, eso lo vi. Entonces, la verdad que... Ahora, yo quiero decir una cosa que me parece que es de las más desatendidas en estos días, ¿no? El fascismo se construye con la gente común. El problema con la palabra fascismo, que ahora es lo que tenemos frente a nosotros, y que se tardó... Y que no es neofascismo, es fascismo. Yo creo que sí. Es fascismo. Yo creo que es fascismo. Uno puede conceder que no es idéntico, obviamente, o mejor dicho, no conceder la expresión neofascismo. Sí. Pero el fascismo se construye con la gente común. En Italia misma está eso en la genealogía de la familiar de Macri, el homo qualunque, ¿no? Es decir, es el cualquiera que es indistinguible y que quiere la indistinción, porque le afecta, digamos, todo lo que implica un compromiso. La emancipación implica compromisos, implica la politicidad, implica lo cultural, implica la otredad. El fascismo parece una liberación. El fascismo se presenta como una liberación. Ya no vamos a tener que hacer tales o cuales cosas, no va a ser importante tal o cual cosa. Tus sentimientos espontáneos van a ser relevantes. Hay un vitalismo. En el fascismo originario había un vitalismo. Vamos al bosque, podemos hacer lo que queramos, hacemos deporte. Bueno, hay toda una cantidad, y un juvenilismo. Es muy atractivo el fascismo y atrae a la gente común. Y eso es lo que está ocurriendo, y entonces el problema con eso es que cuando la gente adhiere a un discurso que es un discurso letal, es un discurso de odio, es un discurso tanático, es un discurso que lleva al suicidio colectivo, a la destrucción, al dolor, al sufrimiento, al sadismo, a la crueldad sistemática y a la extinción de la justicia social y de la solidaridad. A ver, otra vez. O sea, uno de los aspectos fundamentales del fascismo, porque el problema es que se toma la imagen de Hollywood de cuando demolieron el Reichstag, la Cancillería. Sí. Cuando demolieron la Cancillería, entonces tenemos la imagen de tipos vestidos de negro, ¿no es cierto?, con las SS. No, el fascismo es la multitud, es una multitud embargada por un régimen de sensibilidad. De un régimen de sensibilidad. Ajá. O sea, es un régimen de crueldad, de extinguir, de anular la solidaridad, las afecciones por los demás, la compasión. O sea, es crear un ser humano inmisericorde, cruel. Esto lo estamos viendo. O sea, vos prendés la tele y aparece un tipo diciendo hay que sufrir, hay que sufrir. No, y hay que matar a todos los K. Claro, sí, por eso. Pero un discurso de cancelación del otro. Sí, pero de cancelación no. De muerte, de las personas, no de ideas, no de luchar contra ideas o de transformar la sociedad, sino de atacar los cuerpos, ¿no es cierto? Bueno, pero además es una cuestión de abolir la compasión, crear un ser humano sin compasión, que no le afecte para nada el dolor o la muerte del otro. ¿Eso no es malversar la naturaleza del hombre? Bueno, claro, por supuesto. Es transformar al ser humano. Alejandro, te invito a que hagamos, mira, se nos pasó 30 minutos así con una facilidad extraordinaria, podemos hacer un programa de 3 horas, como vos decías. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Alejandro Kaufman. Enseguida volvemos con Nosotros, los otros. En Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput.
Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y sí, seguimos aquí en Nosotros los Otros en Radio Caput con Alejandro Kaufman, a quien bauticé de Ribotril, pero bueno, no, vamos a ponerlos en contexto. Estamos discutiendo, debatiendo, intercambiando la mirada de esta fotografía de este momento. No hay película todavía, me parece que todavía nadie se atrevió a compaginar cinematográficamente toda la película de lo que está sucediendo. Me estás sacando del pensamiento, digamos, encorsetado en determinados conceptos que manejamos dentro, digamos, los que pensamos de este lado con sensibilidad social, etcétera, etcétera. Pero creo que, bueno, hay que desmenuzar. Es una forma, a lo mejor podemos no coincidir. Y aquí en este programa, ya lo repito hasta el cansancio, porque aprendí dos cosas, que era no cancelar al otro y escuchar al otro, ¿no? No estamos hablando de escuchar ni a Macri ni a Milei, estamos diciendo dentro de lo que nosotros estamos, dentro de ese campo nacional y popular, lo definimos de este modo, hay vertientes, hay matices, y muchas veces cancelamos al que opina de diferente manera o le atribuimos falta de originalidad con respecto a su pensamiento, porque tiene una mirada diferente. La cuestión es sentarse ahora y pensar esta realidad. Lo que pasa es que es muy doloroso admitir lo que ocurre. Es decir, cuando se tiene una idea de lo popular en una forma positiva, el fascismo viene a anular eso. Eso ya ocurrió y está volviendo a ocurrir. Entonces eso desconcierta, porque es muy terrible. Ahora, no hay una mirada cándida, esa es la palabra que me gusta para definir la mirada de izquierda. Tenemos dos miedos fundamentales. Uno, y creo que te lo comenté antes de entrar al aire, que me había manifestado aquí uno de los entrevistados, que uno era la inflación, que no la escuchamos, ese reclamo popular, y la otra es la seguridad. Y cuando decimos seguridad en el campo nacional y popular, tenemos terrible miedo de parecer represor. Como si la mirada indulgente nos va a devolver la contradicción que significa no alimentar a la gente en forma, digamos, mínima y elemental, y la posibilidad de que alguien tenga que salir a afanar para vivir, ¿no? Es decir, no significa que esa sea una condición para delinquir o para estar de inseguridad, pero contribuye sin ninguna duda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para...? A ver, ¿cómo le explico a un tipo que va a laburar por 100 lucas, que sale todas las mañanas en el colectivo y a la mañana tiene que salir corriendo porque si no le afanan el celular y no lo puede reponer? Es decir, yo le tengo que dar una respuesta como... No digo ni siquiera como gobierno, como sociedad le tengo que dar una respuesta. Yo, militante, vos, gobernante, tenemos que dar una respuesta a eso. Sí, ahí tenemos un problema muy serio, que es
que hay montado un aparato de propaganda, lo habíamos mencionado ya antes, es un aparato de propaganda que todos los días, de toda la semana, te está taladrando el cerebro con una serie de pánicos. Pánico a la inflación y pánico a la inseguridad. Cuando uno cuestiona la propaganda, a ver, ¿qué es la propaganda? La propaganda no es una mentira. Toma algo de la realidad y lo... repite hasta el cansancio. Claro, lo exacerba. Lo repite de una manera que omite, o sea, destaca de una forma tan exacerbada que finalmente se convierte en una mentira. La Argentina es uno de los países con menor índice de muerte Bueno, sí. Por otra parte, si a vos te roban el celular, una de las cosas que vos podés hacer en la esfera pública no es inducir al pánico, sino plantear maneras de manejarse con la situación que reduzcan la violencia en lugar de aumentarla. Si vos cada vez que una anciana corre con una escoba a un ladrón, la vas a convertir en una heroína y vas a proponer que la gente haga eso, vas a obtener resultados muy diferentes en la conciencia pública que si lo que elogiás es gente que ha salido de una situación de violencia con el menor daño posible porque actuó con tranquilidad o conversó con el ladrón en lugar de entrar en pánico, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero recordar que Maslatón yo no lo conocí por su pasado político como figura pública, sino que me enteré de su existencia cuando hubo un horrible linchamiento a un punguista en la calle hace unos años, y él estuvo yendo por todos los canales de televisión a promover el linchamiento, a decir que el linchamiento era una forma de hacer justicia popular frente a los robos, cuando no había otra forma, y hubo un montón de polémicas, por supuesto, enardeció... Estás hablando del mismo Maslatón que hoy critica a Milei, que había exacerbado la figura de Milei, y hoy la critica. Sí, claro, es un oportunista, es alguien que un ubicuo. Sí, y lo del linchamiento era realmente de una violencia, una cosa muy terrible. Ahora, yo creo que la inflación y la seguridad plantean ese problema. Es decir, hacen difícil la conversación pública. O sea, cuando vos tenés el espacio ocupado por la propaganda, es difícil cambiar de tema. Y lo que hay que hacer es cambiar de tema. Bueno, esta media hora última de programa, o 20 minutos que nos quedan, yo la quería dedicar de algún modo a que esboces no digo solución, porque sería ridículo pedirte una solución, pero sí un camino a seguir. Por eso, el problema de la militancia o de la política emancipatoria es cambiar de tema, que es lo que particularmente los grupos autoidentificados como de izquierda han fracasado muy profundamente en hacer eso, a pesar de sus intentos con buenas intenciones, quizá porque tampoco tiene una vocación tan grande para cambiar de tema. Es muy difícil cambiar de tema, pero por lo menos para uno mismo. O sea, si venimos acá, mi argumento sería y sostenemos los temas... Entonces, entonces es mejor ver TN. O sea, si vamos a hablar de lo que dice TN, no lo digo por yo te entiendo perfectamente por lo que estás haciendo. Lo digo porque es un problema de la comunicación alternativa con la que estoy comprometido en toda mi vida. Claro, pero ahora reconozcamos que el poder de la televisión, el poder de los medios de propaganda, porque en realidad no son de periodísticos, es muy fuerte. Pero claro, es decir, cambiás de canal y cada sucesión ese es el tema que tenemos que discutir. No lo que ellos dicen, sino que tenemos que discutir cómo sustraernos a la propaganda. Porque la propaganda es una forma de poder. ¿Por qué? Porque solo puede emitir propaganda que tiene las condiciones para hacerlo. Nosotros no podemos hacer propaganda de esa manera. No, la propaganda no es una cuestión estética o de estilo, es un poder. Es la capacidad que tenés de ocupar todo el espacio con un determinado discurso. No importa si es verdad o mentira. Ahora, se convierte en mentira porque no es cierto que la inflación sea lo que dicen que es de ese modo como hacen repetir a la gente. Es decir, cuando vos repetís... Bueno, para. Sí. Yo vengo todos los martes... No voy a discutir que la inflación es un problema. No, pero te digo, la sensación que causa la realidad hace que sea permeable mi mirada o mi sensación a lo que transmite la televisión. Yo hace, no sé cuántos años que hago este programa y todos los martes voy a comer una porción de pizza a una pizzería famosa y desde principio de año hasta ahora aumentó, no sé, el 600, 700%, no exagero. Evidentemente. Ahora, lo que me suena es que no puedo ir a tomar ni siquiera un café, ¿sí? Y porque no me alcanza. Es que es una realidad. Un problema real lo vas a encarar diferente según cómo hables de él. Si yo te llenara 24/7 con la gente que tiene cáncer y que está agonizando,
Viviríamos en un estado demencial, de desesperación continuamente. Quiero decir, la propaganda lo que logra es que algo que es real, obviamente la inflación es un problema, pero la solución popular a la inflación, en buena medida, no completamente, es las paritarias, bueno, el que no tiene trabajo, etcétera. Es decir, es un problema, pero se convierte en que uno habla con la lengua del enemigo, del adversario, uno habla con la lengua del poder. Entonces, se desestima la realidad concreta de la gente, no se habla más de eso. ¿Cómo puede ser que sea un tema popular algo llamado la élite que no tenemos la menor idea que es, que nadie sabe lo que es? No lo saben ellos tampoco, porque son timberos. Es decir, vos para ir a jugar en el casino no tenés que saber teoría de los juegos, ¿viste? No sé si los que saben teoría de los juegos ganan mejor en el casino que alguien que no lo sepa. Del mismo modo que un economista no es millonario por ser economista. Bueno, para llegar a establecer una estrategia de comunicación o de supervivencia a todo este panorama que estamos pintando, se necesitan ideas. Vos me estás tirando ideas. ¿El mundo académico está a la altura hoy de eso? Porque, por ejemplo, se me ocurrió, y lo dije acá muchas veces ya, leer Enzo Traverso y la definición de Enzo Traverso, que es un pensador y que es un tipo de la academia, dice, bueno, los tipos de la academia nos hemos convertido en panelistas de televisión, pero no tiramos ideas, aunque sea disruptivas. Sí, yo creo que... ¿Hay alguna crisis también en ese punto? Sí, yo creo que hay un problema también, es un tema también para varios programas. Ningún sector de la sociedad es ajeno a lo que ocurre en conjunto de la sociedad. Yo quiero decir, a ver si puedo decir dos cosas. Una es que la gente sabía lo que estaba votando. O sea, no es por la economía, ni por la inflación, ni por la inseguridad. Se votó la crueldad. Porque eso no importa cuánto lo escuchás, si lo escuchás por TikTok o no. El discurso ¿Es la reacción al poder? Sí, de sometimiento. Está en el Éxodo. En el Éxodo lo primero que ocurre al salir de Egipto es que quieren volver porque no tienen comida. ¿Para qué nos liberaste de la esclavitud si ahí comíamos por lo menos? Y ahora no tenemos comida. Bueno, en todo caso... pero ahí entonces estás hablando ya de los mitos fundacionales y cómo la resistencia a la fundación de una nueva sociedad. Cuando yo tomo el Éxodo, más allá de que los arqueólogos dicen que nunca hubo judíos en Egipto, no importa, no se abrieron las aguas, o si se abrieron las aguas, no, bajó las aguas, pasaba, todo eso se convirtió en una secuencia, en una narración épica que funciona como el mito fundacional, que encima se universalizó. ¿Sí? Pero en general reposamos sobre el aspecto liberador del mito y no sobre esta... Bueno, esa parte era positiva entonces. Claro, y no sobre el lado fascista, porque ese era el lado fascista. Volvamos a la esclavitud ante la menor dificultad. Quiero decir, la narrativa emancipatoria o la experiencia emancipatoria tiene esas complejidades. Siempre vemos el lado positivo, el lado de los logros, de las consecuciones, de los derechos, pero también está el cansancio, está también... el acomodamiento porque el esclavo la mayor parte del tiempo está sometido, no está rebelándose. La rebelión es un hecho excepcional. Entonces cuando se está sometiendo, ¿cómo es que se somete? Bueno, diciéndole que sí, obedeciendo, está en estado de abyección, de genuflexión, de destrucción de sí. Bueno, eso es el voto. Eso fue el voto. El voto fue estar sin esperanzas, es todo lo contrario de la esperanza. Estar sin esperanzas y agregar un eslabón a la cadena con la expectativa de que eso va a hacernos olvidar. Lo traduzco en lenguaje llano, estos nos cagaron, vamos a cambiar del tipo que nos cague, vamos por ahí, nos caga menos. No. Yo lo que creo es que es someterse al verdadero poder. ¿Sí? Sí, claro, porque la gente que vota, hay gente que está en la vida social. En la vida social tiene un empleo o no lo tiene, o está sometida a alguna condición asimétrica. O sea, hay una intuición del sometimiento que es confirmar el sometimiento. ¿Es lo que te da seguridad? Claro, en cierto modo te da una seguridad. Te da la seguridad, la obediencia te da una seguridad porque se retribuye con el techo, con la comida, o sea, con ciertas condiciones elementales de supervivencia que la tiene el esclavo. O sea, el esclavo come y está bajo un techo. Pero estos no prometen el techo. Es decir, la consecuencia de este voto es, como vos decís, casi un suicidio colectivo. Digamos que lo que te dicen
es, si te sometés a nosotros en lugar de esas pretensiones que tenés de distribución que nos hacen perder renta, si dejás que tengamos toda la renta que seamos capaz, algo que sobre te lo tiraremos y no te y vas a vivir en paz. Esa es la cuestión. Es decir, el peronismo, cuando es emancipatorio, lo que plantea es un estado constante de lucha, porque se lo somete a eso. ¿Cuál es la forma que tiene el sistema de oponerse a la emancipación? Difamarla, la propaganda, la desestimación. Ha sido una constante en los últimos años. Eso. Constante. Y entonces hay una parte de la población, probablemente mayoritaria, o con un número importante, mayoritaria de este voto. O con mayoritaria ocasionalmente, digamos. Sí, como pasó ahora, que hace eso, actúa como los que se liberaron de Egipto y quieren volver. Y eso es un poco deprimente, ¿no? Pensar en esos términos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que eso es lo que hay que discutir, porque si hablamos como habla una cantidad de gente que da explicaciones economicistas, eso no es cierto, no es verdad, porque entonces serían a la izquierda. ¿Cómo es que porque estás mal votás al que te oprime? Entonces, en lugar de preguntarte como si fuera un misterio, pero ¿cómo la gente hace eso? Y lo hace porque eso es el sometimiento. Es toda la historia del sometimiento, toda la historia de la esclavitud, toda la historia de los movimientos obreros, por favor. Es decir, ¿qué ocurre en la historia del movimiento obrero? Todos es la Comuna de París, no, esos son ciertos momentos esplendorosos. La mayor parte del tiempo hay un agachar la cabeza, adaptarse a la situación, porque eso es contra lo que nos oponemos. Y si no, ¿contra qué nos oponemos? Estoy pensando... ¿Solo podemos disfrutar del momento épico? No, la realidad mayoritaria de la opresión es abyecta, es estar sometido, es obedecer, es bajar la cabeza. Bueno, ¿y qué pasa con la preparación del mundo para un mundo mejor entonces? Bueno, es discutir esto, y es invocar la liberación, la emancipación, todo lo que sabemos, pero no creer que estamos viviendo situados en ese relato, porque eso no es verdad. Y a los que estamos en las clases medias, nos acomoda relatar esa épica, porque no nos cuesta nada, porque tenemos un relativo privilegio. Bueno, hay una soberbia que tiene que ver de clase muy importante. Claro, y por eso nos odian, porque somos funcionales, terminamos siendo funcionales a todo ese orden de cosas. Cuando se cantó Cacerola y cómo era... Exacto, Piquete y Cacerola, la lucha sola, que era mentira. Por eso, la crítica al fascismo, la crítica radical al fascismo, como pasó también en el siglo XX, es difícil de hacer, porque tenés que pensar en contra de vos mismo, del lugar en que estás. Tenés que pensar en la gente común. Sí, pero ¿sabés lo que se me vino a la mente? La proletarización que proponía la izquierda en algún momento, que lo que me parece que es una taradez enorme, porque me parece que eso no contribuye, es decir, es igualar para abajo en última instancia. Si es falsa, sí. Si tuviera anclaje en una realidad, se podría discutir, ¿no es cierto? Pero bueno, es un problema también que nos llevaría un montón de tiempo. Ahora, yo creo que esta cuestión de que el fascismo se basa en la frustración, el resentimiento y el odio de las multitudes, que son embargadas por una serie de promesas y de realizaciones, o sea, vas a poder descargar tu odio sobre el que querés rechazar, vas a poder ejercer la violencia, te vas a salvar... vas a portar un arma tranquilamente y libremente. Claro, y vas a poder descargar tu bronca. Es decir, hay una cantidad de atractivos que no son los que propone la emancipación. La emancipación propone un enorme esfuerzo para... Ahora, se queda en el enunciado eso porque lo que estamos viendo ahora en la realidad es que Milei no pudo establecer, por ejemplo, los miembros de su gobierno. Si está, yo siempre de alguna manera, marcado y presionado por el macrismo. En este caso, el macrismo es el poder real. Una cosa que suelo reiterar es que la dictadura argentina, que fue de las más atroces, sin embargo tuvo una gran debilidad. Duró muy pocos años, no pudo tener un líder, tuvo que tener varios presidentes. Que no es lo que pasó en Chile, Exacto. Por ejemplo, ¿no? La diferencia es muy... No hubo un proyecto triunfador, lo digo triunfador, con todas las comillas del mundo, ¿no? Exactamente. Es decir, la dictadura argentina fue una dictadura completamente atroz, pero que pudo ejercer esa atrocidad en un breve periodo. Ya al año de estar ejerciendo la atrocidad, se le empezaron a dar vueltas unas locas en la Plaza de Mayo y no las pudieron parar, desaparecieron a 3, a las monjas, etcétera, pero no lo pudieron detener y la Argentina se convirtió en un campeón mundial de derechos humanos. Ahora, el costo que tuvo eso
O sea, lo que digo no tiene no produce ningún atenuante sobre la barbarie, la atrocidad que ocurrió. Entonces, eso nos hace ser realistas, por lo menos. Es decir, esta es una sociedad muy, muy resistente, muy, muy luchadora, y una de las razones de la inflación es esa. La inflación es puja distributiva, no, eso de la emisión es un tecnicismo. Por eso es una sociedad que lucha constantemente, es una sociedad aspiracional, que ha obtenido enormes satisfacciones históricas por ser aspiracional, que tiene un grado de igualitarismo que es mundialmente significativo comparado con otras sociedades, y que tiene una clase dominante que adaptada a esa condición, y entonces hay un tironeo constante que es agotador. ¿Y por qué no podemos perpetuar las conquistas? ¿Qué es lo que evita que perpetuemos las conquistas? La lucha del poder por anularlas, ¿no es cierto? Mira, hay una cosa que a mí me llevó mucho tiempo poder decirla, y que está tan naturalizada que no la percibimos, que es, en el discurso norteamericano, la idea de que el comunismo es algo muy malo, muy enemigo, muy herético, muy, muy diabólico, que tiene que ser anulado, que nosotros no pensamos así en un país como el nuestro, salvo en la dictadura, mientras que pensamos que es un país democrático, liberal, con la quinta enmienda y todo lo demás, pero ese discurso está constantemente, ¿no? Una vez había Seinfeld, por ejemplo, ¿viste la serie? Que es una serie progresista. No dirías que es de derecha. Es el New Yorker, ahí. Por eso, de derecha no es. No. Pero un día apareció la palabra comunismo y era lo diabólico. Ajá. Y eso acá no lo vas a ver de esa manera, aunque ha ido avanzando la idea de que algo que no sea el capitalismo... Bueno, Milei intentó hacerlo en el discurso de él, ¿no? Lo intentó, tuvo éxito, o sea, tuvo un éxito bárbaro, porque Milei lo que instaló es que el comunismo es genocida, que mató a 150 millones de seres humanos, como dice él, lo ha repetido hasta el cansancio, sin que él ha dicho toda clase de barbaridades, inexactitudes. Sin inmutarse. Sin que se le inmutaran sus interlocutores. O sea, eso es de una gravedad inconmensurable, ¿no? Sabemos toda la lista de cosas. Entonces, lo que se ha generado, que esto es de lo que vamos a estar hablando los próximos 20 años o 30 años, se ha generado una trama discursiva muy compleja en este periodo, ¿no? Por un lado, una extrema crueldad, que es a lo que la gente adhirió, creyendo que iba a obtener un rédito libidinal, afectivo por eso. A mí no me va a pasar, por eso inmediatamente que a la gente le pase algo va a decir, pero no, a mí no me tenía que pasar. Bueno, hoy dialogamos con un sindicalista del gremio de vialidad, donde ya hubo despidos. Y le pregunté, le digo, bueno, entre los 150 que despidieron, ¿ninguno votó a Milei? Ahí tiene que haber alguien que diga, puta, lo voté y ya me despidieron. Todavía no asumió, lo voté, no asumió y ya me despidieron. Eso va a pasar con una frecuencia por lo menos enorme. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Esa es la gran pregunta. Bien no va a reaccionar. Y por eso están implementando un diseño represivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa es la escena frente a la cual estamos. Ahora, la complejidad discursiva que hay incluye también lo que vos mencionabas de los actores académicos que dan explicaciones condescendientes, hay que comprender... Todo ese discurso que hay que comprender al fascista de base. Hay un fascista de base al que hay que comprender. No, yo no lo comprendo. O sea, adhirió a algo que es atroz, que es una trampa letal, porque vamos a pagar un costo gigantesco, que ya lo estamos pagando, ya se naturalizó hablar de maneras atroces sobre la vida en común, y eso implica responsabilidades. No son las mismas responsabilidades las de alguien que simplemente votó que la de quien gobierna, pero hay responsabilidades. Bueno, esto no es la crisis del sistema, estamos votando cada 2 años con intermedia, cada 4 del presidente. Hay algo en esta representación, en este sistema de representación que no funciona. Es decir, nos faltaría un estamento representativo que no sea solamente la elección de diputados. Ahí yo lo que diría, que vengo diciendo... La democracia representativa, no electiva. Lo que tenemos es una rivalidad entre la estatalidad y lo que ellos llaman el sector privado, ¿no? La vida está organizada por el sector privado. Vos en tu vida cotidiana no tenés nada que ver con la política, sino con comprar cosas. El consumismo. El consumismo.
Pero el consumismo plantea un equívoco, porque tiene como un componente moral, que es como si fuera hedonista. Pero no, consumimos los medicamentos, el electrocardiograma, consumimos el transporte, consumimos nuestra propia existencia. El consumo estructura la vida radicalmente, el consumo, la publicidad, la tecnocracia, y entonces la gente se sabe gobernada por eso. Y la política le molesta, porque la política es inoportuna. Vos fíjate, por ejemplo, yo lo pensaba como docente, ¿no? De repente dije, lo que tendría que hacer con mis estudiantes es llevarlos a las sesiones del Congreso y que estén ahí escuchando todas las sesiones enteras del Congreso, porque eso es insoportable. Vos viste que hay un canal de televisión del Congreso, claro. No sé si te pusiste... Del Senado y del diputado. Claro, sí. de los dos. Entonces es muy interesante, porque ahí está la política. Se ha denostado tanto a la política, porque uno mismo cuestionaba el parlamentarismo y qué sé yo, en favor de mejores formas de la política, pero ahora como están las cosas, es maravilloso sentarse a escuchar una sesión del Congreso, no importa lo que digan, aunque estén Milei y demás también, porque se habla, se argumenta, no es todo propaganda. Es decir, hemos recaído... Bueno, hemos escuchado argumentaciones paupérrimas. De todo tipo, pero sí. Sin embargo se habla y se argumenta. Vos lo escuchás hablar a Mayans, es un gran retórico, es un gran conversador, es un gran orador, con esa ironía que tiene, cómo cuenta toda la historia, y interpela todo. Bueno, eso a su forma también Moró. Moró, por supuesto, hay un montón, Camaño, hay grandes oratorias en el Congreso, es decir, el Congreso se lo denuestra tanto, bueno, por algo Hitler empezó incendiando el Congreso. Es muy molesto, es molesto para una vida en la cual todo tiene que ser rápido, fácil, fragmentario, con la tarjeta de crédito que que te la pasen por el postner, o sea, por contacto, y mañana va a estar en un tatuaje en la piel, y con solo, ya hay supermercados, no sé si viste, en Capital ya hay un supermercado que está todo informatizado, no hay gente, entonces vos entrás, te llevás lo que necesitas y salís. Ahora, paremos ahí, eso? hagamos una distinción, tenemos muy pocos minutos. Sí. Esa tecnología está usada para el consumismo, pero no es per se negativa, creo yo. Mirá, en el momento en el que se destituyen las relaciones entre las personas, hay una cosa que pensar. ¿Y no dejamos mucho espacio también para tener esa relación tomando un café? Si fuese que el sistema amparase que el mayor trabajo lo hagan las máquinas y el ocio productivo lo pueda hacer el hombre, ¿no? No está resultando. Eso es lo que hay que discutir. ¿O no está teorizado todavía? Está teorizado, pero en la vida real no está resultando lo siguiente. Parece muy atractivo que todo se haga solo, digamos, ¿no? Que no haya humanos. Viste que los humanos desaparecen, ya no hay call center, vos ya no podés hablar con alguien. Es un disquito. Sí, o directamente un chat con una inteligencia artificial. Bueno, esta idea de suprimir a las personas, de toda la relación personal, que todo se haga solo, bueno, tiene algo siniestro. O sea, es muy atractiva, facilita un montón de cosas, pero nos sustrae a una cierta condición de lo humano que deviene en esto que está pasando. Es decir, se vuelve insoportable lo humano. Lo humano se vuelve insoportable la conversación, la espera, la sensibilidad, y entonces se lleva puesta... Hay un desplazamiento. Claro, ¿sí? Y se lleva puesta la solidaridad, la justicia social, se lleva puesto todo, porque lo único que importa a la juventud, ¿cómo la trae la ultraderecha? Con apps. Sí, con donde invertís 50 pesos y mañana tenés 51. O sea, es un miserabilismo impresionante, populista. Alejandro, te voy a tener que traer otra vez porque me va a faltar una media dosis de Rivotril, porque me dejaste hoy picando unos cuantos conceptos. Hoy fracasamos. Hoy la sesión no estuvo buena, no sé si te la voy a pagar todavía. Bueno, Alejandro Kaufman, la verdad que siempre es un placer hablar contigo. Igualmente. Y seguramente en la época de vacaciones te llame de vuelta dentro de poquito, porque es cuando te puedo enganchar. Cuando estás dando clases es más difícil invitarte. Pero esta charla quedó así como le falta una parte. Gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Gracias, Martín Loza, ahí en los controles. Nos encontramos la semana que viene, aquí martes, 17 horas, nosotros los otros. Muchas gracias. Gracias a vos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy.
Los esperamos el próximo martes a las 17 horas, aquí, en Radio Caput. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Caput.